¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Aquí está Miguel el Tapatío. Miguel es el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas. Y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidos a una emisión más, edición como ustedes gusten, de un rico café con Saldaña. Salud. Rafael Amaral, muchísimas gracias por estar presente. Este es el programa número 16, segunda temporada de un rico café con Saldaña. Estamos transmitiendo desde las instalaciones, las oficinas generales de Farmacia Internacional. Y este espacio se nutre de extraordinarios personajes, porque hoy nuevamente tenemos un personaje de lujo. Estamos en este trabajo buscando la forma de entender que en esta comunidad llamada Tijuana se nos recibe de la siguiente manera: con los brazos abiertos, realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de su gente. Distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte. Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. Y la verdad que no nos cansamos de repetirlo, y agradecemos a ustedes que están aquí con nosotros, porque en este espacio, afortunadamente con Miguel el Tapatío y su servidor José Saldaña Rico, tratamos de llevarles a ustedes extraordinarios personajes que cumplen con el concepto de que Tijuana es historia de familias. Y en ese caminito, en esa encomienda personal de ustedes, de nosotros, pues venimos y charlamos con extraordinarios amigos, amigas, que hacen de su vida un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y demás. Yo recuerdo, porque una cosa me lleva a otra, que en aquellos ayeres, cuando yo estaba en la primaria, tuve un amigo que se llamó, o se llama pues, desconozco dónde ande, Carlos Muro. Era músico, era de la Colonia Libertad, el Charlie Muro, Carlos Muro. Y el día de hoy, pues en esta Tijuana Historia de Familias, les presento a quien está aquí conmigo. Es Urbano Magallanes Muro. ¿Qué tal? Buen día, Urbano. Platícame del concepto Tijuana Historia de Familias. ¿Qué te parece y por qué la tuya es primera plana, 8 columnas? ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Encantado de estar aquí contigo. En un rico café con Saldaña. Sí. Fíjate, muéstrales la taza que te vas a llevar por estar aquí presentes. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí tenemos la taza. Gracias. Y entonces, platícame por favor de tu mamá, de tu papá, de cómo llegan a Tijuana, porque esta ciudad es muy joven. Antonio Martínez, muchísimas gracias. Este espacio ya se hace presente, y lo digo con orgullo. Cuando ustedes quieran estar aquí conmigo,
Lleguen antes de las 9, platicamos y luego a las 10 salimos al aire. Adelante. Adelante, Carlos. Digo, Urbano, perdón. Platícame de tu familia, por favor. Bueno, como tú bien lo mencionas, es una ciudad joven que se ha alimentado de toda la migración de las diferentes partes de nuestro país. Y asimismo, mis papás vienen de Zacatecas. Llegaron de ¿De Zacatecas. Zacatecas? Ajá. ¿De qué lugar? De Moyagua. Mis papás son oriundos de Moyagua, Zacatecas. Y en particular mi papá vino siguiendo a su hermano. Bueno, con aquella idea de que aquí la vida estaba más sencilla que allá en su pueblo, ¿no? Se trajo a mamá, ya venía embarazada de mí. Estamos hablando de mamá y de papá y de un hermano. Nombres son importantes porque hay que rescatar esos nombres. Tu tío. Mi tío se llamaba Guadalupe Magallanes Rodríguez. Guadalupe Magallanes Rodríguez. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá se llamaba Canuto Magallanes Rodríguez. Canuto. Así es. ¿Tu mamá? Se llama María Guadalupe Muro Cabrales. María Guadalupe. Fíjate que una cosa nos lleva a otra. Y Moyagua, yo recuerdo que hay algo especial en Moyagua. No recuerdo exactamente qué es, si son los burritos, si son alguna bebida. En Moyagua yo recuerdo que se presumía algo. ¿Recuerdas? Fíjate que solamente una ocasión fui al pueblo donde son oriundos mis papás. Me tocó ir a Zacatecas, mi papá se regresó, cuando yo era muy pequeño, él trabajaba aquí en Tijuana, era conserje de una escuela federal, y pidió su cambio para Zacatecas. Y uno de esos días de descanso de él nos llevó al pueblo donde era oriundo. Pero yo era muy pequeño en ese entonces, ¿no? Tenía 4 o 5 años y no recuerdo más que cruzamos el río en caballo, es todo lo que recuerdo. Fíjate que eso es importante. Entonces, don Canuto Magallanes trabajaba aquí, ¿en qué escuela? Fíjate que mi papá trabajaba en la Poli, en la famosa Poli, en la Escuela Secundaria Federal número 1. Fíjate qué buen Era detalle. conserje de la Poli. Ahí trabajó. Agradecemos al licenciado Enrique Velasco, al licenciado Roque González. Ambos son fanáticos de la historia de Tijuana y están presentes, te mandan saludos. Y obviamente, entonces, estamos hablando de los 40s, de esa Pues, época no, cuando tú naciste. No. Yo nací en el 66, el 6 de junio del 66. 6 de julio. 6 de junio del 66. Junio. Ajá, entonces, Puros seises. ándale, entonces estamos hablando de que papá, en el, ¿qué te gusta? En el 70 y tantos, era conserje de la Escuela Secundaria Federal número 1, aquí en Tijuana. Sí, entonces él, extrañaba a sus familiares, a sus padres en particular, y pide su cambio para Zacatecas, ¿no? Y fue cuando me tocó conocer la ciudad de Zacatecas. Todavía recuerdo que eran calles empedradas, empinadas, todo estaba muy empedrado, no había terracería, todo era empedrado. Una ciudad colonial. Es una de las ciudades más hermosas de México, Zacatecas. Y como estamos hablando y una cosa nos lleva a otra, de repente llega una extraordinaria y bella dama que es Josefina Torres, que te dice, fíjate lo que te dice, que ya estás plasmando historias. ¿Qué tal? No, pues encantado y agradecido. Entonces, vamos a caminar en esa ruta de tu vida. ¿Y en dónde vivían entonces, cuando tú naciste en el 66? Cuando yo nazco, papá, que prácticamente venían llegando papás de allá del interior, como te comento, nos tocó vivir en casa de mi tío Guadalupe.
Ajá. Ahí vivimos como un año, algo así. ¿Él dónde vivía? Aquí en la colonia Río Parte Baja, esa colonia que está subiendo al aeropuerto en La Libertad, que está al lado derecho, ahí vivía mi tío. Fíjate nada más. Y obviamente una cosa me lleva a otra. Los transportes azul y blanco tienen apellido a Magallanes. ¿Tiene que ver algo? Fíjate qué curioso. Yo conocí a un presidente del consejo directivo de los camiones azul y blanco y trabajé con él, que era el señor Jesús Rosas. Jesús. Jesús Rosas. El señor Jesús Rosas vivía en la colonia Cepanal. Un señor de Jalisco, de allá del... Sí, fue presidente él de esa agrupación. Ándale, así es. Y en alguna vez me tocó preguntarle, porque bueno, también a él le llamaba la atención mi apellido Magallanes con lo de los azul y blanco. Yo le preguntaba de dónde venía eso. Bueno, esto prácticamente es histórico porque él me dice que, de lo poco que recuerdo, que bueno, fue uno de los fundadores de los camiones azul y blanco, ¿no? Que prácticamente ya no se ven. Antes inundaban el centro y ahora ya no los veo, ¿no? Ajá. Pero a mí me tocó trabajar en la casa. El señor Jesús Rosas era muy aficionado a los caballos. Entonces en su casa tenía caballerizas. En la colonia Cepanal, donde él vivía, donde también yo vivía, ya grande, él tenía caballerizas. Y el señor tenía caballos y le ayudaba ahí en el mantenimiento de las caballerizas. ¿Quiere decir que hasta corrían en el hipódromo? No, el señor era charro. Ah. Entonces, no sé si recuerdes que cerca de la central había un lienzo charro. Sí, claro. Prácticamente El del señor Escobedo. El señor practicaba charrería en ese lienzo charro. Entonces entrenaba a sus caballos para la charrería. Fíjate que una cosa nos lleva a otra y está Humberto y Felicidad Silva. ¿Y por qué esto me lleva a otra? Mira, resulta que el papá de Humberto Silva llegó a Aguascalientes, pero a trabajar como enfermero. Entonces, seguramente el señor Silva fue amigo de Canuto Magallanes, que esa era tu papá, porque el señor trabajaba en la poli como enfermero. ¿En aquellos años? En aquellos años. Pues probablemente lo conoció, no sé. Así es. Le mandamos un saludo a Humberto y a Felicidad Silva. Entonces, tú empezaste a estudiar porque naciste en Tijuana de la señora María Guadalupe y de Canuto. Y entonces, ¿cómo fuiste haciendo tu vida? Bueno, yo estudio, hay una escuela en la colonia Cepanal, una escuela llamada Estado 29. Ahí me toca estudiar la primaria. Después, por conocimiento que papá tenía de la poli, me inscriben en la poli. Y ahí me toca estudiar en la Escuela Secundaria Federal número 1 y de ahí paso a la prepa federal. Te voy a platicar algo de la escuela Estado 29. Resulta que en aquellos años, te estoy hablando 1970, 71, yo era el encargado de los analfabetas del Servicio Militar Nacional y trabajaba en la escuela Estado 29 en tercer año de primaria y ahí estaba como director el maestro Flavio Ramos y resulta que me traje aproximadamente 40, 50 conscriptos para armar en un domingo la cancha que es la que se usó para el básquetbol en la escuela Estado 29. Fíjate cómo una cosa me lleva a otra. Sí, fíjate. Y recuerdo que la mayoría de los alumnos de la escuela Estado 29 eran vecinos de esa zona y recuerdo unos de la segunda, que era famosísima en la colonia Cepanal. ¿Te acuerdas de esa segunda que vendía? Creo que sí. Había no estoy seguro, pero creo que se llamaba California. Así es. Algo así, sí. Era de un señor que se llamaba Don Luis. Ese señor tenía unas canchas de frontón
de ese famoso frontón que se le pega con la mano, ¿sí? En su casa particular. Vivía por ahí, en la comunidad Cepanal, y nos invitaba a toda la chamacada a jugar, nos enseñaba a todos a jugar frontón con la mano en su casa, era su casa. ¿No te acuerdas de la familia Tirado? ¿De don Romeo Tirado? No me acuerdo, fíjate. De él. No. Ajá. Pero hay algo curioso que quisiera comentarte. Yo toda la vida, cuando era pequeño, tuve la duda. Se me hacía muy extraño el nombre de Cepanal. Hasta investigando, encontré que Cepanal significa Secretaría de Patrimonio Nacional. Así es. Fíjate. Exactamente. Nunca le entendía el nombre, hasta que ya investigando, pues era una abreviatura, ¿no? De la Secretaría de Patrimonio Nacional. Lo que pasa es que apenas iba a empezar lo que era la canalización del río, entonces se ubicaron muchos colonos en esa zona y por ello le decían Cepanal. Y ahí ubicaron su vida. El señor Hidalgo hizo una súper segunda también en la Cepanal y había una serie de maestros. Me acuerdo del maestro Mario Edman, de la esposa del maestro Flavio Ramos. Un espacio muy especial de recuerdo en mi persona. Entonces, ¿recuerdas tú algunos nombres de tus maestros? Ahorita comentaste el nombre del maestro Flavio Ramos, me vino a la memoria. En efecto, era el maestro Flavio Ramos. Y estaba la profesora Carmelita Holguín. Carmen Holguín fue maestra de quinto y sexto. Y una maestra alta, Hortensia. Me recuerdo un maestro alto que se llamaba Enrique. Un maestro alto, muy delgado, muy, sí, desgarbado, así. Ajá. Enrique. Fíjate cómo esto de Tijuana Historia de Familias nos lleva en un momento a estar estructurando personajes y demás. Y voy a permitirme solicitarte a Urbano que nos presentes, por favor, la imagen de una dama extraordinaria, porque en este programa, que es el número 16 de la segunda temporada de Un Rico Café con Saldaña, tenemos que estar rescatando los personajes que han hecho en su momento extraordinarios. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo se puede llamar con ese trabajo tan especial la palabra de que un sueño lo convierten en realidad? Eso es lo interesantísimo de este trabajo. Miren, ustedes, está viendo usted nada más y nada menos que a la señora María Rubio de Sandoval. Este programa lo estamos rescatando, este personaje, porque ella en la Colonia Libertad estableció un asilo de ancianos y luego se transformó en lo que es ahora el asilo de ancianos en el fraccionamiento La Sierra, Barraquiel Fimbres. Pero la dama en cuestión es María Rubio de Sandoval. Estamos rescatando ese personaje. Entonces, esta es la imagen bella de una dama excepcional. También nosotros estamos rescatando el nombre del maestro, de uno de ellos que es extraordinario, el maestro Mateo Álvarez. Resulta que Mateo Álvarez es nada más y nada menos que quien hizo y reunió a los viejitos trabajadores de la UABC y formó una liga de béisbol, de fútbol, sobre todo fútbol. Entonces, eso es bien importante. Mateo Álvarez. También estamos rescatando al maestro Sergio Vázquez Viveros, que fue el que hizo posible lo que es ahora Sergio Vázquez Viveros hizo la rondalla de la Prepa Federal.
Tarcisio Villarruel Hernández. Estamos platicando con Urbano Magallanes Muro y vamos a preguntarle si practica algún deporte, si jugó algún deporte, porque tú eres futbolero. Vamos a continuar pues con esta extraordinaria charla. Bulmaro Reyes, el Mentiditas. Te voy a poner el Mentiditas, Bulmaro Reyes, periodista, porque de esa manera te voy a comentar lo siguiente. Quedaste de estar el viernes aquí conmigo. Te trajimos pan, te trajimos donas, te trajimos pan de muerto y tú te hiciste mudo. Ya llevaste la canasta de pan. No seas así, Bulmaro. Hay que, cuando uno tiene palabra, se hace hombrecito. Y la verdad me da muchísimo gusto. Entonces, volvemos a ir con la imagen de esta señora, porque resulta que me acaban de corregir y con mucho gusto lo hago. Ella hizo el asilo San Vicente de Paúl. Entonces, eso es importante. La señora María Rubio de Sandoval fue la creadora de el asilo San Vicente de Paúl. Dice Bulmaro, no me dejó ir el cuervo. Mira, cuando un cuervo te manda, pues, o sea, ya con eso se dice todo. No se hable más. Entonces, mira, si a mí me mandara Miguel el Tapatío, pues ya no fuera nada. Sí, pero yo soy el que lo mando, mira. No te muevas. Se queda quietito. Me obedece. ¿Te fijas? Ricardo Torres Lira, diputado, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te doy un fuerte abrazo. Fíjate, Bulmaro, aquí no manda nadie más que uno solo. Me llevó al Praga. No cabe duda que tenemos competencia. En este rico café con Saldaña, no hay mejor café que el que nos regala y nos da Farmacia Internacional. No se diga más. Gracias a Carlos Cortés Bustamante, estas puertas están abiertas para usted, querida amiga, para usted, querido amigo. Ricardo Torres Lira, muchísimas gracias. Y fíjate cómo en esta era digital, estimado Urbano Magallanes Muro, cómo estamos presentes en muchas partes. Por ejemplo, Josefina Torres ya te mandó a Europa, ya te mandó a América del Sur, ya tenemos saludos de allá. Gracias a que compartió este trabajo Josefina Torres. También agradecemos el trabajo de la maestra licenciada Verónica Sánchez Meléndez, que ya tiene también Sintoniza Sin Fronteras. Entonces, pues de esa manera nosotros aquí en este programa, que es el número 16, segunda temporada, agradecemos mucho y insistimos. El asilo de la señora María Rubio de Sandoval es San Vicente de Paúl. Vamos a continuar con nuestro invitado, sobre todo de lujo, porque aquí está. Platícanos más de tantas cosas de don Jesús Rosas. En fin, esto es tuyo. Fíjate que ahorita que comentaste acerca de los deportes, me vino a la memoria, me gusta hacer ejercicio, siempre me ha gustado hacer ejercicio, y me tocó hacer ejercicio con el señor Luis Ramírez,
No sé si lo recuerdes, el señor Ruiz Ramírez. Ay, cómo no, aquí en la calle Tercera. Exactamente. Don Luis Ramírez era el brazo derecho de de Eduardo Silvestre. Ándale, entonces me tocó hacer ejercicio con él. Me tocó que él me enseñara aquí en el gimnasio que tiene o tenía, aquí en la calle Tercera. Sí. Ahí me tocó hacer ejercicio con él. Él de repente hacía ejercicio, nos daba algunos consejos, de repente no venía, pero bueno, vamos. Ahí me tocó conocerlo. El señor tuvo varios premios México, Claro. como físico-culturativismo. Una excelente persona, una persona muy atenta, muy agradable, Y muy dedicado. muy dedicado. Muy dedicado a su trabajo. Y entonces hiciste físico-constructivismo. No, nomás yo hacía ejercicio para mantener el cuerpo, no llegué a tal grado porque es al igual que todos los deportes cuando ya es a fondo, pero este deporte te exige más, o sea, es muy exigente este deporte cuando ya lo llevas a competición, o sea, te exige es un deporte muy, muy, muy pesado, ¿no? Y no, y aparte, ese tipo de deportes es a diario, a diario, a diario. Es como, por ejemplo, la dieta. Cuando tú pierdes la dieta, pues ya empiezas a engordar o a enflacar y ya no recuperas. De tal manera que después de la escuela Estado 29, ¿hiciste secundaria en dónde? Sí, como te comentaba, hice secundaria en la Poli, en la famosa Poli, en la Escuela Secundaria Federal Presidente de Lázaro Cárdenas. Ahí me tocó hacer mi secundaria. ¿Te acuerdas del director en ese tiempo? ¿No era el profesor ¿Vizcaíno? Vázquez? Creo que Vizcaíno. Vizcaíno. Un profesor gordo, Ajá. muy gordito él. Sí, Vizcaíno, profesor Vizcaíno. Creo que Vizcaíno, ¿eh? La maestra Leti, muchísimas gracias por estar aquí. Este es un rico café con Saldaña y cuando quieras, aquí en la calle Tercera, en Niños Héroes, que es donde está, ¿qué está aquí? La Farmacia Internacional. ¿Y cómo llegas a la Farmacia Internacional y eres parte importante? Eduardo Roque, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos, después te hiciste hasta Bueno, contador. Yo estudio contabilidad en la UABC. Estando estudiando contabilidad en la UABC, una conocida mía me recomienda que yo vaya a practicar algún despacho y me recomienda con el despacho del señor César Salazar Arreola. César Salazar Arriola. Este despacho llevaba la cuenta de las farmacias. Es ahí donde yo tengo contacto con las farmacias. Y te haces, pues, fanático de la medicina, yo creo. No, bueno, vamos, pues me toca conocer los números de las farmacias en aquel entonces. Yo conozco las farmacias desde el... Ay, caray, ahora verás. Desde el 84, creo. 84, 80. Pues 16 y 22 son 38 años. Hace 38 años estás ligado a la cuestión de una farmacia. ¿Qué es una farmacia? Bueno, es un lugar que se preocupa por la salud de las demás personas, ¿no? Por apoyarlas cuando tengan inconvenientes médicos. Y que, bueno, encuentren lo que necesitan para satisfacer su necesidad. Y en ese contexto, en Tijuana hay muchas farmacias, pero solo una que es la Internacional, y de esa es la que hay que hablar. Entonces, platícanos, por favor, de la Farmacia Internacional, cómo te ubicas aquí y cómo vas caminando en torno a tu trabajo. Bueno, esta es la segunda ocasión que yo trabajo en las farmacias. Como te comentaba, yo lo conocí en el 84 a las farmacias por trabajar yo en el despacho Salazar, que era el despacho que asesoraba contable y fiscalmente a las farmacias. Yo también entro a trabajar aquí en el 85 aquí a las farmacias y me retiro como en el 87. Y después pues ando trabajando en varios lugares, ¿no? Llego a trabajar en el municipio, me tocó trabajar en el municipio en el gobierno de Kiko y de Jesús González. Entonces, y también trabajo en el... ¿En qué trabajaste ahí? Yo era el subdirector de contabilidad en tesorería. ¿Conociste entonces a José Concepción Jurado? ¿El Concho o no?
José Concepción Jurado. Era subdirector, creo, ¿no? Sí. Sí, no, ya iba de salida, creo él. Cuando yo Fíjate. entro, así es. Así es. Natalia Guzmán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Miren, nosotros en este rico Café con Saldaña, que es el programa número 16, segunda temporada, tenemos patrocinios y tenemos sugerencias. Patrocinio. Alejandro Rodríguez. ¿Quién es Alejandro Rodríguez? Es el hijo mayor por tamaño de un extraordinario jugador de básquetbol, del Trivis Rodríguez. Es el hijo de don Francisco Rodríguez Bocabrava, un periodista excepcional. Él es patrocinio de este esfuerzo, en donde Miguel el Tapatío me despierta bien temprano para prepararme para venir a las 10 de la mañana a transmitir a ustedes estas entrevistas de las que estamos orgullosos. También César Cázares Treguarta, Autos Londres. Entonces, eso es parte de las sugerencias de Miguel el Tapatío. Busca al señor César, es buena onda. También tenemos el apoyo de don Armando Abaquián Gámez, en donde nace la internacional ensalada César, el Hotel César. Entonces, fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, porque entre ellos, entre Alejandro, César y Armando, nos sugieren que propongamos, y son propuestas nada más, no son pequeñas sugerencias. Número 1, que se compre en Tijuana el dinerito que se gana, que circule entre el mercado sobre ruedas, entre los swap meets, entre el changarrito de la colonia, que se gaste el dinero en Tijuana. Sugerencia, que se plante un árbol. Ana Luisa Córdoba Gámez nos dice, planten un árbol. De esa manera, miren, respiramos mejor. El oxígeno que ofrecen los árboles es buena onda. Otra de las cosas es sugerencia nada más, propuesta, que se respeten los señalamientos de tránsito, porque los altos, los chaparros, las gordas, los flacos, nos pasamos los altos y no se vale. Esas son sugerencias. Vamos ahora a preguntarle a nuestro invitado, es nada más y nada menos que el contador público, egresado de la UABC, ahorita que nos platique de qué generación es, de algunos maestros, y vamos a rescatar nombres y demás de este trabajo. Imagínense, también fue funcionario público en 2 gobiernos de aquí de Tijuana. Entonces, volvemos con nuestro invitado, el contador Urbano Magallanes Muro. Adelante. Platícanos más de qué aprendiste en la UABC, quiénes fueron tus maestros, a quién recuerdas con mucho cariño, en fin, camino. Bueno, como te comento, yo estudio en UABC la carrera de contador público. Uno de mis maestros que recuerdo fue Astolfo Ramírez, un contador dedicado que fue uno de los cofundadores de la UABC y que peleó por el famoso terreno de Otay, ¿no? El señor Astolfo Ramírez. El campestre o nada. Ándale, exactamente. Otro de mis maestros fue el señor contador Eloy Celis. Eloy. Otro de mis maestros fue Marta Mota, perdón. Marta Mota. En fin, son los maestros que ahorita me llegan a la memoria, ¿no? No quisiera olvidar a nadie. Sí, claro. En ese camino la mente nos puede... Pero, por ejemplo, 1966... Fíjense, 1966... Lo que les voy a decir ahorita es increíble. 1966 salen la primera generación de contadores en la UABC en Baja California. ¿Cuántos son? Son 3
3 contadores de la primera generación. Yo le pregunto en este momento a Urbano, que estudió en la UABC, ¿qué día? ¿Qué fecha? ¿En qué años? 1985-1990. Fíjese, 1985-1990. ¿Cuántos alumnos trataban de ser contadores en esos ayeres? Bueno, pues en mi puro salón había mínimo 30. Fíjate, ¿y cuántos salones había? No, había varios salones. Fíjate ¿Y cuántos cómo, turnos había? cuántos turnos, cuántos salones, en fin, a donde yo quiero llegar es a eso, de que después de 3 alumnos que salían de contabilidad en el 66, la universidad tiene una cantidad increíble de prospectos semestre por semestre en contabilidad. Y han salido extraordinarios personajes, como es el que estamos entrevistando, don Urbano Magallanes Muro. Muchas gracias por el feliz día, Natalia Guzmán. Los invitamos a que compartan este trabajo, Eduardo Roque González, en fin, Ricardo Torres Lira, porque Ricardo Torres Lira también es contador. Oh, ok. Ricardo Torres Lira era el contador y el brazo derecho del Grupo Jersey, de don Ernesto Jiménez, su secretario. Entonces, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra. Y vamos a recordar a Astolfo Ramírez, que se encontraba su bufete enfrente de la escuela 20 de noviembre. En efecto, tienes mucha razón. Donde terminaba Tijuana en aquellos ayeres. Estaba enfrente de la escuela de 20 de noviembre. En la esquina, ahí cerca de la esquina, ¿no? Así. Ahí lo recuerdo. Entonces, vamos a continuar rescatando a través de esta charla esa Tijuana que es la que te tocó vivir. ¿Y cómo llegaste tú a tocar las puertas de un gobierno para que te dieran chamba? Fíjate que yo necesitaba trabajo. Entonces yo conocía a un sobrino del que iba a ser tesorero municipal. El que iba a ser tesorero municipal, o que fue tesorero municipal en ese entonces, fue el señor Roberto Zavala Gutiérrez, contador público Roberto Zavala Gutiérrez. Roberto Zavala Gutiérrez. Ajá. Y yo me llevaba muy bien con su sobrino Mario. Entonces, en una noche, Mario me habló y me dijo, mi tío va a ser tesorero y ocupa un contador. ¿Quieres ser su contador? No, pues que sí. Me entrevistó y al día siguiente estaba trabajando en la tesorería municipal. ¡Bravo! Entonces, y de ahí duré 6 años trabajando en la tesorería municipal, 2 administraciones. Ajá. Tanto en la de Kiko como en la de Jesús González. Guillermina Murrieta, muchas gracias por estar aquí. Elvia Murrieta, muchísimas gracias también. Pues estamos trabajando aquí en este rico café con Saldaña con la plática con Urbano Magallanes Muro. ¿Recuerdas tú a Elvia Murrieta? Ella trabajaba y trabaja desde hace mucho tiempo en la UABC, en recursos humanos. No la recuerdo. Bellísima dama. Pues que bueno, ojalá lo hubiera conocido. Sí, así es, bellísima. No. Elvia Murrieta, mi comadrita preciosa. Muchas gracias. Entonces, ¿qué recuerdas de esos años en donde estuviste como funcionario público? ¿Cómo era? ¿Era difícil el conciliar la ciudadanía con el gobierno? Sí, fíjate que me pasó a mí algo muy curioso. Vamos, yo como soy contador y ya había trabajado en la contabilidad y en despachos y había tenido roces o contacto con la gente del municipio por toda aquella serie de trámites que se deben de registrar y de llevar en esta dependencia, pues tenía una idea, una impresión de que la gente que atiende en el municipio o en las dependencias, pues que le faltaba un poco de ánimo, ¿no?
Pero ya cuando me tocó estar trabajando ahí, como me tocó estar detrás de los mostradores, me doy cuenta de que hay gente muy valiosa, demasiado valiosa trabajando en esos lugares. Y que hay una exigencia y una cantidad de trabajo tremenda que se debe de cumplir, de lograr en determinados periodos. Al igual que acá afuera. ¿Sí? O sea, nosotros teníamos que entregar estados financieros cada mes. Teníamos que mandarlos a la ciudad de Mexicali, que los viera Contraloría, que los viera el Estado. Entonces sí hay una percepción diferente de la que se tiene acá afuera contra la que realmente se maneja adentro. Sí, o sea, adentro del gobierno hay algo que llaman ellos mismos los que son políticos y los que son técnicos. Aquel trabajador que es técnico, él va a trabajar. Entonces nosotros éramos trabajadores técnicos, no éramos políticos. Sí, entonces nosotros teníamos un trabajo muy especializado que realizar, que entregar, y para esto había una carga X de trabajo que satisfacer. Eso es lo satisfactorio de tu recuerdo como funcionario público. ¿Así es? Sí, así es. El poder haber cumplido a tiempo y bien con las obligaciones que se me exigieron ahí en ese lugar. Y entonces, como una cosa nos lleva a otra, en este rico café con Saldaña, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Y cómo lo has visto el trabajo? Bueno, a mí me llama la atención y me gustan los números, sí. Que mi trabajo, bueno, todo está lleno de números, ¿no? Pero sobre todo, lo que ellos te informan. Es importante entender los números para poder comprender la posición que guarda la empresa, el gobierno o el estado financiero de lo que tú estés revisando. Qué bueno que llegas a este estado financiero. ¿Y cómo, por ejemplo, tu trabajo como contador nos lleva a la vida personal de cada quien de los que tenemos contacto con ellos, damas, caballeros, porque en ese camino de vida, el estado financiero personal nos saca a nosotros con déficit o con superávit. Entonces, una cosa nos lleva a otra. ¿Cómo podemos organizar nuestra propia vida? Y aquí un contador, ¿qué sugerencia tiene para administrar la propia vida de cada quien que nos está escuchando, que nos está viendo? Mira, algo muy importante es que no te gastes lo que no tienes. ¿Sí? No te gastes lo que no tienes. Fíjense cómo Salvador Gómez Ávila, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en este rico café con Saldaña. Guillermina Murrieta, muchísimas gracias. Y estamos hablando con el contador Urbano Magallanes Muro y acabamos de recibir un mensaje aleccionador. No te gastes lo que no tienes. ¿Qué pasa con eso? Un ejemplo que nos puede aclarar esto que te comento es el uso de las tarjetas de crédito. El dinero o el manejo de la tarjeta de crédito, tú no lo tienes. ¿Sí? Entonces, si tú usas esa tarjeta de crédito sin un análisis o de manera indiscriminada, tú vas a tener un problema muy grave. ¿Sí? Entonces, lo que donde yo voy es, si tú no tienes dinero, no gastes. O sea, si tú no tienes dinero, no uses las tarjetas de crédito. Porque vas a tener un problema grave en X momento. Fíjense qué extraordinaria lección estamos recibiendo de un contador, porque en este camino de vida, quienes están presentes, y aquí viene una pregunta,
en ese camino de vida, ¿quién es más precavido para no gastar, el hombre o la mujer? ¿Podrás saberlo? Yo creo que la mujer, fíjate, es más precavida para gastar. Siempre trae dinero de una u otra manera. X cantidad, poca, mucha, lo que sea, pero siempre trae ahí el famoso para las emergencias, ¿no? Y los hombres como que pasamos por alto ese tipo de asuntos. Nosotros somos muy liberales y soltamos la lana. Exactamente. Pues Aunque mira, muchas veces se lo soltamos a ellas, ¿no? claro. Rafael Amaral nos dice muchísimas gracias a quien está aquí con nosotros, Tania Sarabia Chávez, que también está viendo. Entonces, fíjate cómo en este contexto de comunicación virtual, pues estás presente eternamente, porque mientras no borremos el video, vas a seguir caminando. ¿Qué te está pareciendo esta charla? Bien, un poco nervioso la verdad al inicio, pero me gusta. Entonces vamos a continuar con esa medicina que ya le dimos a nuestro invitado, que es Urbano Magallanes Buro, porque le dimos un rico café con Saldaña y en ese camino ya se aligeró el nervio para que nos siga platicando de su vida, de lo que es el contexto Tijuana Historia de Familias. ¿Qué encuentras tú en la Farmacia Internacional que te tiene aquí presente como trabajador? El ambiente, en fin, platícanos. Sí, bueno, encuentro las circunstancias necesarias, agradables para poder desempeñar aquí el labor, ¿no? Y un buen ambiente de trabajo. Y en este camino, la Farmacia Internacional tiene varias sucursales. Sí, así es, se cuenta con 7, son 7 establecimientos. 7 estaciones. En diferentes partes de la ciudad, principalmente en la zona centro. En la zona centro hay 5 establecimientos y los otros 2 están en Playas y en la colonia Francisco Villa. En la colonia Francisco Villa y en Playa de Tijuana también hay Farmacia Internacional. Así es, así es. Pues, y en este camino, ¿tú te imaginas cuando estabas estudiando que ibas a estar viviendo en una farmacia, pues, cerca de las medicinas y todo lo demás? Bueno, pues no. Uno se imagina, principalmente que iba a ser en un despacho, ¿no? Porque en ese entonces estaba muy de moda el que los muchachos salieran de la universidad y formaran un despacho. Pero bueno, la vida te va llevando por uno y por otro lado, ¿ah? Y te acomoda donde más te beneficia. Y en ese acomodo de vida, tú cuando naces allá en los años 60, ¿te hubieras imaginado que en Tijuana ibas a encontrar tu encomienda, tu trabajo permanente y demás? ¿Qué has recibido de esta Tijuana que es la que te muestra orgulloso a ti? Bueno, pues yo aquí en Tijuana, pues soy un tijuanense, aquí nazco, aquí desarrollo mi vida, aquí desarrollo mi educación profesional, aquí tengo mi familia. Platícame de tu familia. Soy papá de tres varones, de 3 hombres. Y aunque actualmente ya no viva aquí en Tijuana, yo vivo en Rosarito, que al inicio era Tijuana. Exactamente, cuando yo empiezo a vivir en Rosarito, pues era todavía Tijuana, ¿no? Era una
delegación de Tijuana, hasta que después ya se constituye como municipio libre. Pero yo soy papá de 3 varones y actualmente vivo en Rosarito. ¿Y tu esposa? Y mi esposa, la señora Ofelia González Núñez. ¿Es contadora también? No, ella es estilista y tiene un salón de belleza ahí en Boulevard Las Américas. ¿Dónde quedan las Boulevard Las Américas? El Boulevard Las Américas es esa calle o esa avenida que entronca con aquel famoso mercado G que se encuentra acá en la mesa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se llama el negocio? El negocio se llama Ofelia. Ofelias. Con PIH. Ofelia. Fíjense ustedes cómo esta es historia de familias y tus hijos están jóvenes, chicos. Mis hijos ya son ya son adultos jóvenes, de 27, 26 y 19 años. Guillermo Márquez, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Los invitamos a que compartan esta plática porque de esa manera vamos a irnos a los últimos minutos de Fíjate, Guillermo Márquez por acompañar a el Memo Márquez, si es el jugador de béisbol extraordinario, pues me da muchísimo gusto saludarlo, porque los Márquez son historia de familias. Y ahí vienen las preguntas difíciles en estos últimos 10 minutos. Número 1. Vas a llegar a Moyagua. ¿Cuándo fuiste por última vez a Moyagua? Te había comentado que la última vez que fui yo tendría entre 4 y 5 años. Entonces hace muchísimo tiempo que no vas. Yo hago mi primer año de preescolar allá en Zacatecas. Mira. Hace muchísimos años que ya no voy. ¿Y a Zacatecas cuándo hace que no vas? Igual, yo no volví a Zacatecas desde aquellos años. Ya no he vuelto. Y tengo muchas ganas de ir a la ciudad de Zacatecas. Pues el Memo Márquez, dice Rafael Amaral, que es exactamente jugador de béisbol y softball. Pues sí, el Memo Márquez es uno de los legendarios personajes de la Colonia Libertad, en donde su hermano y él hicieron una mancuerna especial. Guillermo Márquez, muchísimas, el Memo Márquez, el famosísimo Memo Márquez, que vive a un lado de la colonia de la escuela Colegio 5 de Mayo, ahora que es la secundaria federal número 2. Memo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ver qué día te vienes a un rico café con Saldaña. Y la familia Muro, de Carlos Muro, ¿tuviste relación con ellas? No tengo relación con ellas. Porque él tocaba música, tocaba la guitarra y el piano, Carlos Muro. No, fíjate que nunca los conocí. Entonces, pues, ahora que estás en Rosarito viviendo, ¿te sientes ajeno a Tijuana? No, definitivamente que no. Prácticamente siempre he trabajado en Tijuana y mi día siempre lo he pasado en Tijuana. Y vamos, siempre estamos al pendiente de la ciudad. Y en este contexto, Tijuana Historia de Familias, ¿qué sacas a conclusión en este programa número 16 de la segunda temporada? ¿Qué aportas que crees importante para quienes nos escuchan? El resaltar y recordar aquellos personajes que han hecho las cosas interesantes y que han beneficiado a la ciudad. Eso resalto, el recordarlos. Yo creo que es importante recordar a la gente que se ha preocupado por la ciudad. Y ya vimos que nos dejaste un contexto y un concepto muy importante en cuanto a el gasto público, el gasto personal y el gasto de cualquier cosa. No se gaste lo que no se tiene, no se use la tarjeta de crédito. Eso es importantísimo,
porque con la tarjeta de crédito pues caemos en una doble trampa y al rato lo que no teníamos lo gastamos. Sí, en efecto, fíjate, hay algo importante que siempre se nos enseña a los que de alguna manera estamos muy relacionados con los números y con el aspecto financiero. Es la importancia de analizar y cuidar la deuda, ¿no? Al igual que en el municipio, al igual que en una empresa, en la casa también tienes que estar bien al pendiente de lo que es una deuda. Es ahí donde se nos olvida en la casa que la tarjeta de crédito es una deuda. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un dicho que comentan muy importante. Los bancos le prestan dinero al que tiene, no al que no tiene. Entonces, si tú no tienes dinero, tienes que tener mucho cuidado con el uso de los instrumentos bancarios. Fíjate que dice Rafael Amaral que su ahijada Tania Sarabia es hija de don Francisco el Pinocho Sarabia, un jugador de béisbol también, que en paz descanse. Entonces le mandamos un saludo a Tania Sarabia Chávez. Y este espacio está abierto aquí en el Rico Café con Saldaña. Aquí nosotros llegamos a las 9 de la mañana y a las 10 platicamos con quien esté presente. Y de esa manera caminamos en Tijuana Historia de Familias y agradecemos en este día, que es 18, 19 ya, empezamos el 18 y estamos a 19. ¿Qué tal? 19 de octubre del 2022 y agradecemos mucho a Urbano Magallanes porque él nos hizo entender que la contabilidad es el estado financiero o busca. ¿Y cuál es la definición de contabilidad? Yo la aprendí en la secundaria. Fíjate que la definición de contabilidad, de lo que recuerdo, es el registro de los movimientos económicos. O sea, registrar, el plasmar en papel o actualmente en documentos electrónicos, computadoras, iPod, en programa electrónico que tengas, el registro de todos aquellos movimientos económicos y actualmente también, ya digo, vamos, también aquellos que no sean económicos, pero que se pueden convertir en económicos, de todo lo que pasa en una empresa. Yo quiero aprovechar este momentito que me das para hacer mención algo que no quiero que se me pase. Yo colaboré en el Hospital Salud Mental de Tijuana. Yo arranqué con el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Entonces ahí se hizo y se hace todavía un trabajo muy importante por la gente de Tijuana. Entonces no quería dejar de mencionarlo. No, adelante, es todo tuyo. Me tocó ser contador del hospital. ¿Dónde está ubicado? Platica todo lo que puedas. El Hospital de Salud Mental de Tijuana se encuentra ubicado en Mesa Otay, en el Boulevard Bellas Artes, prácticamente allá al final, del Boulevard Bellas Artes, pegado a la línea divisoria, en donde está la garita internacional de importación. Ahí se encuentra el Hospital de Salud Mental. Entonces ahí se hace una actividad muy importante por la gente enferma de salud mental de la ciudad. Y es una asociación civil privada, ¿sí?, que tiene hospitalización, que tiene consultas. Y hay mucha clientela lastimada. Vamos, yo no tenía conocimiento antes de entrar ahí de lo que era este tipo de enfermedad y de la cantidad de gente, ¿sí?, enferma. Los psiquiatras que atienden ahí en las conferencias comentaban que regularmente entre el 20 y el 30% de la población está enferma mentalmente. Platícale. Entonces, el hospital hace la labor de atender a toda esa gente que se encuentra con problemas de salud mental. ¿Sí?
En el estado de Baja California, en Mexicali, se encuentra con un hospital del gobierno, el hospital psiquiátrico estatal. Pero en Tijuana no había. ¿Sí? Esto hizo que un grupo de personas se reunieran, trabajaran, consiguieran recursos y formaran el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Ahí me tocó colaborar, apoyar en el aspecto financiero, contable y fiscal. Y ese hospital brinda la atención del tratamiento, ya sea con consulta o con hospitalización, para toda aquella persona enferma de sus facultades mentales. Entonces, es muy importante para la ciudad la labor que ahí se realiza. Entonces no quería dejarlo de mencionar, porque en ese lugar que para mí es muy importante, o sea, es de ayuda a la comunidad. Te cobran una cuota de recuperación que no se compara con los dineros que se cobran acá en la consulta privada, y te apoyan atendiéndote. Entonces, en este contexto, culminamos esta extraordinaria fecha, que es 19 de octubre del 2022, rescatando lo que acaba de usted escuchar. El Hospital De Salud Mental de Tijuana, hace. ¿Cuándo nació y dónde está ubicado? El hospital nace... Ay, caray, ahora verás cuándo nace el hospital. 10 en el 2000. Nace en el 2005. 2005. Nace en el 2005. ¿Y está ubicado en dónde? En Mesa de Otay. Hasta ahí, está lejísimos. Está lejísimos, así es. En donde termina el Boulevard Bellas Artes. ¿Te acuerdas de alguno de los fundadores de ese hospital, algún Sí, doctor? cómo no, el señor Francisco Sergio González Martínez, el contador Andrés Chavarín, el ingeniero Jorge Valenzuela, son los que me recuerdo. Pues muchísimas gracias, contador. Te vamos a obsequiar una extraordinaria taza de este rico café con Saldaña. Te invitamos a que transmitas, si te gustó, como dice Juan Luis en su momento, coméntalo. Si no te gustó, no lo compartas con nadie. Y como decía Lino Ortiz, José Lino Ortiz, que la siga pasando bien. Muchas gracias. A ti, José, muy amable. Hasta luego.